PvZ Beats. Anteriormente en el canal ya hemos hablado sobre este juego, y es que en estos últimos años ha cambiado demasiado, agregando nuevas mecánicas y moldeando muchísimo más su jugabilidad. Aunque bueno, para el que no sepa, PvZ Beats es un fangame de PvZ con mecánicas de un plataformero. O sea, esos juegos donde el personaje tiene que superar obstáculos y vencer enemigos. Así como en franquicias como Super Mario, Mega Man y otros referentes de este género. En este caso el personaje jugable es un lanzaguisantes. Este tiene habilidades y mecánicas que, siéndoles honesto, me gustaron bastante. Por ejemplo, si lanzamos un guisante a alguna estructura, esta rebotará al jugador sirviéndole de trampolín. Y es que en muchos de estos niveles es necesario usar esta mecánica con el guisante para avanzar y pasar a los siguientes niveles. Y también siendo de mucha ayuda el hiper, que bueno, no es una habilidad como en Garden Warfare, pero sí es bastante útil a la hora de hacer parkour e ir de algún lugar a otro. Aunque al principio es un poco complicado y no se entiende muy bien cómo usarlos, pero cuando le agarras la onda ya es muy divertido y fácil de usar. Por último, hay una habilidad que podemos conseguir después de derrotar este zombidito, permitiéndonos lanzar el nutriente de la vaina de PvZ2, que sirve para derrotar a los zombies más rápido, por ejemplo al zombie caracón o al zombie slime, como también sirve para saltar sobre estas estructuras. Ya que les hablé del personaje jugable y sus mecánicas, ahora les explicaré un poco más de los enemigos y los niveles. Como ya he mencionado, hay jefes, que por cierto la canción que suena de fondo en serio es demasiado bueno. Uno ya lo mencioné, y es que este zombidito con esteroides tiene fases. La primera es en la que está normal. Luego de hacerle daño, sufre de una transformación donde su cabeza está volando y lanza sus ojos que, aparte de hacernos daño, le sirve de escudo. Incluso nos lanza ataques, así que tenemos que esquivarlo para que no nos haga daño. El segundo jefe es un zombie pizzero. Este invoca zombies hechos con pasta que tienen la misma función que el anterior zombie. Nos hacen daño y aparte de eso les sirve como escudo. Eso sí, este zombie de la nada lanza ataques de fuego en ciertas zonas, así que tenemos que usar la habilidad del guisante para subir a esta plataforma y así esquivar sus ataques. Si lo derrotamos nos deja una vida extra, siendo bastante útil ya que en los siguientes niveles hay enemigos como el zombie normal, el caracono, el zombie trampolín, el zombie slime, que este sí lo encontré molesto ya que no puedes derrotarlo con un guisante normal, así que estás obligado a tener que usar la habilidad de la vaina para derrotarla. O el más pesado para mí, que es el bot enlace, y sí, es el mismo del Garden Warfare 2, que lanza rayitos al cielo y te hace insta-kill. Bueno, este no te hace insta-kill de una, pero de todas formas sigue siendo molesto. También tenemos al dron del ingeniero, el mismo del Garden Warfare 1, solo que este dron tiene dos variantes. La primera es el normal, vuela de izquierda a derecha, lo derrotas con 3 o 4 disparos. Puede ser algo molesto dependiendo cómo juegues, pero tampoco es tan complicado derrotarlo. En sí, su otra variante sigue siendo la misma, la única diferencia es que es explosiva, o sea que de un solo disparo la derrotamos. Aparte de eso, al hacerlo explotar deja su casco en el aire, permitiéndonos usarlo como trampolín, siendo bastante útil, e igualmente en muchos de los niveles es necesario derrotar estos drones en lugares específicos. De todas maneras, no es obligatorio esto, pues el juego te da la opción de experimentar y probar con las diferentes mecánicas que nos brindan. Por ejemplo, hay niveles donde tienes que usar el hiper más rebotar en el guisante para hacer parkour, mientras que hay otros niveles donde sí o sí el casco del dron es necesario para ir de un lugar a otro, como también siendo de ayuda extra. La verdad es que PvZ Beats te da esa libertad de experimentar y jugar a tu gusto. Los primeros niveles son como un mini tutorial para que le agarres la onda a estas mecánicas. Ya luego en otros niveles sí o sí ocupas saltar encima del guisante o usar de trampolín el casco del ingeniero, como también usar el hiper. Y eso es lo que me gusta de PvZ Beats, porque no solo es un juego que se limita a personaje X derrota enemigos y vas de un lugar a otro, sino que hace que las mecánicas sean de utilidad y estén presentes en todo el juego, dándole cierta dificultad como también un poco de tu ingenio, dado que hay ciertas zonas donde no se sabe muy bien qué hacer, entonces tienes que ingeniártelas para poder avanzar. Y eso no es todo,
pues al final de cada nivel podemos conseguir paquetes de semillas, ya sea el girasol, la nuez, jalapeño, pisonaflor y más plantas, ya que al final de cada nivel hay una bandera. Si tocamos esta bandera nos mandará a un nivel clásico del PvZ. Así que sí, si no se entendió muy bien lo que dije, en cada nivel, que en total son 10 en esta beta, tendremos niveles plataformeros que sirven para recolectar soles, paquetes de semillas y power-ups que nos servirán tanto para los niveles plataformeros como niveles Tower Defense. Y es que estos niveles tienen sus propias mecánicas. Para empezar, las plantas tienen un límite de vida. O sea que por cada tiempo las plantas se quedan inutilizables. Entonces tienes que usar a grano de café para reanimarlas o usar la pala para luego cambiar de planta. Incluso grano de café, aparte de despertar a las plantas, sirve como potenciador, siendo bastante útil en momentos imprevistos. La cosa aquí es que estas funciones hacen que estos niveles sean no tan fáciles, pero tampoco tan difíciles. Pues no es como en los juegos originales donde pones plantas y pues ya tienes una estrategia hecha y de paso farmeas soles. En este caso tienes que estar pendiente de las plantas y lo otro importante, estar pendiente de los soles. Por eso en estos niveles es importante agarrar todos los soles que encuentres, ya que luego serán muy útiles. Y más lo que mencioné anteriormente, el juego es algo difícil, y eso también porque hay zombies especiales. Esto más que nada es porque en ciertos niveles cae un frasco en el patio y se rompe, dejando un líquido morado que bueno, es una mutación. Si los zombies pasan encima de ahí, empiezan a sufrir de una mutación. Por ejemplo, a los zombies normales les aumenta la vida y tienen de habilidad disparar. Al zombie con periódico lo hace más fuerte y más cuando le rompes el periódico, haciéndolo muchísimo más rápido y también algo molesto si no tienes cómo defenderte. Prácticamente es igual que el zombie con periódico del PvZ Hard. Y por último está el zombidito que sufre de una mutación la cual lo hace ser como un tanque. Así que el mayor problema es cuando se acumulan demasiados zombies. Aparte, este zombidito lanza su ojo y le sirve como escudo para que no le hagamos daño. Así que lo recomendable es tirar la pisonaflor o jalapeño y bueno, listo, lo derrotamos. Lo otro es que en un nivel específico podemos conseguir un power up para el lanzaguisantes, o sea la guisantralladora. Esta habilidad se activa dando clic derecho a los lanzaguisantes y automáticamente se vuelven guisantralladoras. El único inconveniente es que te descuenta soles, así que hay que usarlo bien o si no esto nos puede hacer perder. Antes de finalizar, ya que al flojo del Málaga se le olvidó, les recuerdo que en todos los niveles, hay checkpoints en ciertas partes del mapa, así que si tienes poca vida aparte de servirte como punto de guardado, te sirve también para recuperarte toda la salud. Y bueno, eso sería todo respecto a PvZ Bits. La verdad es que faltan muchísimas cosas, pues el juego aún está en fase de desarrollo y le faltan un montón de cosas nuevas por agregar. Por ejemplo, parece que van a agregar un nivel de noche, nuevas plantas, nuevos jefes y muchísimas cosas más a largo plazo. Recuerden que si quieren probar PvZ Bits, les dejaré en la descripción el link de la beta para que puedan descargarlo. Como también les dejaré en la descripción las redes sociales del creador para que puedan ir a apoyarlo. Y bueno, eso sería todo. Ya saben lo de siempre, si les gustó el video suscríbanse y dejen su like para más videos así. También agradecería mucho si pudieran compartir el video, ya que la intención es que más gente de la comunidad pueda conocer PvZ Bits, y la verdad es que eso a mí me haría muy feliz. No se olviden de seguirme en Twitter, en Instagram y por último, unirse a mi servidor de Discord, siempre me la paso activo por ahí. En fin, muchísimas gracias a todos los miembros del canal de nivel oro, en especial a Víctor72, quien regaló como 300 membresías en unos directos que hice. En serio, muchísimas gracias y perdón si no soy tan activo. He estado un poquito ocupado y también voy a tratar de ser activo. Así que próximamente se vendrán nuevos videos. Y sin nada más que decir y agregar, nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.